As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Pues estaba bastante tranquilo, la verdad, hasta que me pueda pensar una historia. Porque sabes que ha subido el Depor este fin de semana, ha subido a segunda división. Ha ganado en Riazor 1-0 al filial del Barça y se ha proclamado campeón del Grupo 1 de Primera Federación. Hasta aquí todo bien, pero resulta que cuando acaba la Primera Federación se juega una eliminatoria de campeones entre el ganador del Grupo 1, que es el Depor, como ya he dicho, y el ganador del Grupo 2, que es el Club Deportivo Castellón. Entonces, el Castellón, como subió la jornada anterior, esta jornada el Ibiza le hizo el pasillo de campeón, ¿no? Muy respetuosamente le hizo el pasillo y he pensado, ¿qué va a pasar en la eliminatoria de campeones? ¿No? Porque a lo mejor se juega la ida en Riazor y va el Castellón allí, le hace el pasillo de campeón al Depor y cuando termina el pasillo, cuando terminan de pasar los jugadores del Depor se colocan también para hacer otro pasillo al otro campeón, porque también es campeón el Castellón, ¿no? Y quizá cuando acabe este segundo pasillo, los jugadores del Castellón digan, insisto en este gesto, y hacen un tercer pasillo al Depor. El Depor se siente quizá ofendido incluso y hace un cuarto pasillo y entramos en un bucle de pasillos que el árbitro suspende el partido, nos descalifican y no jugamos en segundo, es lo que estaba yo aquí pensando ahora, Javier. Tiene que ser uno de los partidos más satisfactorios que puedes jugar como futbolista y como incluso disfrutar como aficionado, ¿no? Ese cruce entre campeones casi que sin nada en juego, ¿no? Solo un poco jugar por el orgullo de quién queda campeón de campeones y con la satisfacción ya de haber ascendido, ¿no? Y de haber dado una primera alegría a tu afición. Sí, te dan una copa, un trofeo, pero lo estaba hablando hace unos días con Nacho Carretero, que estábamos hablando. Yo le decía que ya lo tenía hecho el Depor y él, por supuesto, jugaba al contragafe, ¿no? Decía que lo veía muy difícil. Pero en el caso del Depor puedo entender ciertas cautelas, les han hecho mucho daño ya. Ya. Pero le decía, tengo ganas de la eliminatoria de campeones porque así sabremos de una vez qué sienten estos hippies del fútbol, ¿no? Que hablan de la fiesta del fútbol, ¿no? De lo importante es participar, ¿no? Que es un poco la actitud que podemos tener, ¿no? Una vez hemos subido ya los dos equipos, ¿no? Es un poco... Sí, es como alguna vez tú no fuiste a un examen de esos en verano que era para subir nota o algo así, que era... Lo he hecho bien, pero me han dado la oportunidad de incluso mejorar un poco la nota y vas con una sensación casi de verano, de casi vas en traje de baño y luego te vas a la playa con tus amigos. Era una sensación de lo hago porque quiero y ya tengo esto solventado. Era diferente, era una sensación, diría, un examen de otra manera. Javier, ¿cuántos episodios hemos grabado ya de los últimos 200 por ahí? Y todavía me preguntas si he ido alguna vez a un examen a subir nota. O sea, es que había alguno que era como medio obligatorio, había alguna cosa rara ahí. Y sí. Yo fui a alguno de esos casos y era... Como la cesión de compra obligatoria, ¿no? Sí, un poco de eso. O incluso exámenes que habías aprobado ya porque habías hecho algo antes, pero ibas un poco ahí a hacer un examen un poco de manera protocolaria, ¿no? Era un trámite, ¿no? Y era una satisfacción tremenda. Sí, pues no recuerdo, quizá sí que fui a alguno de esos, pero como tú dices, con nada que perder. Es bonito el fútbol también a veces, ¿no? Que a veces es demasiado intenso, aunque tú, Javier, tú dices mucho que tus momentos favoritos de la temporada, ¿no? Son esos días previos a un partido súper importante,
¿no? Comentabas antes de la semifinal de la Champions, del Madrid con el Bayern de Múnich. Imagino que ahora estarás igual viendo en el horizonte del calendario esa final que va a jugar el Madrid contra el Borussia Dortmund. Efectivamente, lo has clavado. Estos días son los que más puedo disfrutar, ¿no? La previa de unas semifinales de Europa y luego, si pasas, la espera En mi caso, además, voy a ir a Londres, voy a ir a Wembley a verlo. Entonces, la sensación esa de espera, de mirar cosas, de ver como hoteles, de todo eso, lo disfruto. La preparación del viaje, imaginar escenarios, empezar a estudiar al Borussia Dortmund, ¿no? Todos esos momentos soy muy feliz. Luego incluso llega la final y a veces entre que llegas tan angustiado, se te pasa tan rápido y la celebración estás tan vacío, en el caso de haber ganado, como ha sido mis finales estas en Europa, que es una sensación menos placentera que la previa. ¿Has estado alguna vez en Wembley, en el nuevo Wembley? Estuve viendo en el nuevo Wembley NFL. Me compré entradas, me acuerdo, para ver a los Jaguars contra los Ravens de Baltimore. Y fui a verla, sí, un partido de NFL. Pero no he visto fútbol ahí. Pero jugar no, ¿no? O sea, jugar solo en Old Trafford. Efectivamente. El nuevo Wembley me parece, bueno, que tiene que ofrecerme algo para poder jugar yo ahí. Sí. Jaime, Javo y Joselu. O sea, no sé si ves ahí una continuidad de algo. Joselu, el héroe inesperado. Aquí nos gustan mucho los héroes inesperados, Javier, siempre. Y fue el héroe inesperado de la semifinal de Champions. Bueno, en esta época de los famosos expected goals, no sé si podríamos decir que un doblete en 2024 de Joselu en semifinales de Champions contra el Bayern de Múnich, después de venir de descender con Alavés y con Español, era algo que si pudiera calificar de algún modo como esperable, ¿no? O como que si pudiera estar en la quiniela de alguien. Y la verdad es que en el campo se vivió de una manera, de una locura colectiva con ese doblete de Joselu en cuestión de 2 minutos, saliendo en el minuto 80 por ahí, que fue bastante impresionante. Además, el segundo gol, yo tenía la seguridad de que había sido legal. Mucha gente se paró porque el juez de línea paró, pero yo lo vi muy claro porque estaba justo estaba en tu portería. De Rüdiger, lo vi claro, lo vi muy fácil y estaba convencido que había sido un pase un poco hacia atrás. Y otro héroe inesperado, Rüdiger, con ese centro con la izquierda, ¿no? Haciendo casi de las labores de Vinicius ahí. Sí. Me hizo gracia un tuit de Bipolardo después del partido que puso: solo en el Real Madrid puede entrar un tipo llamado Joselu y meter 2 goles en 5 minutos. Dice, no lo conoce ni la esposa, y cuando lo llama a comer le grita 14, baja, que ya está la comida. Bipolardo siempre faltando un poco. Pero sí, mucha gente empezó a compartir tweets había un chico que decía, no me puedo creer que el tipo que acompañé saltando al campo era como niño, de esto de antes de entrar al partido, que van con un niño de la mano, como tú hiciste en Frankfurt. Uno, cuando estaba José Lu en el Stoke, ¿no? Y dijo, no me puedo creer que este chico, o sea, que este tipo que yo acompañé, ahora haya metido un doblete para meter en la final de Champions al Real Madrid, ¿no? En cuanto a una carrera un poco extravagante, la de Joselu, ¿no? Que tenga este final tardío, este éxito tardío, ¿no? En forma de, por un lado, convocatoria de España y luego siendo el héroe de las semifinales. Sí. Fue la portada del Telegraph, creo que fue, ¿no? De que era Harry 0, Potter 2, sí. El 0 por Harry Kane y el Potter porque así se conocen los seguidores del Stoke, y José Lu estuvo allí. No sé si coincidiría con... Mi amigo Eugenio me dijo, me mandó a primera hora esa portada y me dijo, es que hemos nacido en el país equivocado, ¿no? Están como... no les podemos alcanzar a estos genios. Sí. No sé si coincidiría José Lu con Bojan allí en el Stoke aquel, que bueno, no lo sé.
Te jugó Gese ahí. Sí, también. Y bueno, y el Stoke de Tony Pulis, ¿no? El entrenador, los saques de banda, aquellos de Rory Delap. Sí. Es un equipo mítico aquellos años. Pero has hablado que entró tarde Joselu en el minuto 85, me parece, ¿no? Bueno, no, en el 85 retiran quita Tuchel a Musiala y a Kane. Cambio un poco polémico, ¿no? También un poco controvertido por lo que pasó después. Estaba a un gol de la prórroga, solo el Bayern de Múnich. A mí me sorprendió muchísimo los cambios de Tuchel, pero muchísimo. He leído que ha dicho Hamann que Kane pidió el cambio por un dolor de espalda, algo así, criticándolo un poco, no lo sé. También digo lo de Musiala para tener una excusa para decir fui a la orilla del río y vi que estabas Musiala. Eso es muy bonito, como nos pedía Joan el otro día que lo recuperáramos. Pero quiero decir, tú en el minuto 85, tú eres de los que ya sabías que el Madrid iba a remontar. O sea, tú percibías en el ambiente una tranquilidad, porque ahora todo el mundo sabía ya que el Madrid iba a remontar. Los que querían que el Madrid ganara y los que querían que el Madrid perdiera. En absoluto, yo estaba un poco hundido, de hecho, un poco abatido en mi asiento. Estaba un poco afectado por el gol de Alphonso Davies y no veía muy cerca el pase, no veía ni muy cerca claro, es que era más significaba una prórroga, ¿no? Entonces no lo veía nada claro. El Madrid fue superior y estuvo, creo que jugó bien. Nadie falló, nadie tuvo una actuación calamitosa, pero también te digo que le faltaba algo de chispa arriba. Vi a Rodrigo muy mal por momentos, incluso tuvo un par, pero algo apagado. Vinicius sin suerte cara a portería. Entonces veía eso que a veces te comentaba yo en el Bernabéu, que se empieza a generar un poco de ansiedad, de la gente muy obsesionada con la pérdida de tiempo y con los árbitros, y eso te estropea un poco el ambiente y te enzarzas y te vas del partido. Y no lo veía nada claro. Lo que tú decías en tu tuit, ¿no? Que si todos lo sabíais, ¿por qué nadie me avisó de meter dinero, no? Claro, esto me indigna un poco, ¿eh? Pero esto no pasa solo en la Champions y con el Madrid, también pasa mucho con los ascensos, de esto de que a lo mejor dependes de otro resultado y luego siempre al día siguiente hay un listo que te dice, no, esto estaba arreglado, que yo lo sé, que no sé qué, tal y cual, pero siempre te lo dicen después, por lo que sea, no te avisan antes, pero lo que dices de la sensación en ese momento era que a diferencia de otras remontadas del Madrid en Champions de los últimos años, que pudo haber un punto, ¿no? de arrebato final en una dirección contraria a lo que va el partido, ¿no? En este caso el Madrid estaba siendo en teoría mejor, o en teoría, quiero decir, estaba siendo superior al Bayern de Múnich en muchos momentos del partido, ¿no? Quizá por eso podría darte un poco más de rabia decir, o sea, se nos está escapando una final que tenemos en la mano, ¿no? Desde el principio. Sí, pero era un poco eso, lo del año 2013, ¿no? Aquel, el de la final alemana, ¿no? Otra vez el Borussia y el Bayern quizá no eran los favoritos y se colaron en la final, y esta era un poco lo mismo. Y la vuelta en el Bernabéu, los alemanes celebrando en el Bernabéu, un poco de tensión en el ambiente, crispación. Y luego, pero por momentos, claro, es que el Madrid es tan, no sé, tiene esa grandeza últimamente que logra que no se echen de menos a ciertos jugadores, pero es que es verdad que de repente se nos olvida que ya no estaba Benzema, ¿no? Entonces Benzema había sido estos años el que tenía un poco en la llave, en la Champions, el acierto, la genialidad, y aquí entre que Bellingham ha llegado un poco fundido al final, no veía, Rodrigo ya no salía del banquillo, no veía un poco, confiaba en algo de Brahim y demás, pero sí que no contaba con que Joselu fuera a aparecer de esa manera. Y de hecho el año pasado se echó de menos alguien como Joselu en el Madrid. Hablábamos de Mariano, que por H por B pues nunca estaba o no tenía minutos, y con esa
esas lesiones que tuvo Benzema y demás, pues fue bastante clamoroso, ¿no? Que hacía falta alguien así para momentos así, además, ¿no? Que tiene el fútbol. Sí que tenía todo el partido un aire a thriller psicológico, ¿no? Como esa semifinal de Mourinho con el Bayern de Múnich, ¿no? Hay un desgaste mental que creo que el Bayern jugó a eso también, ¿no? Un poco, y no le salió bien al final Sí, por el eso. Bayern, el Bayern, yo te lo he contado muchas veces aquí que no sigo sin comprender y de verdad, yo creo que eso es un mal hábito que tienen muchos futbolistas y entrenadores. El Bayern de Múnich, para mí, se salió muy pronto del partido en cuanto a perder tiempo, fingir lesiones. Yo no dudo que sea exigente jugar en el Bernabéu y 90 minutos, pero no puedes dejar de competir prácticamente en cuanto a... es lo que hemos hablado muchas veces de la Champions, que tú no puedes desactivarte, o sea, tú no puedes hacer cálculos y decir, me he metido un gol, ya cambio totalmente mi forma de jugar, me condiciona todo, porque con algunos equipos es que no te vale, con el Madrid no te vale, el Madrid tienes que seguir jugando de la misma manera o parecido e intentar que el Madrid se coma de pura ansiedad de ellos mismos, de que se consuma, pero no puedes lo que hizo Tuchel de empezar a cambiar, empezar a los jugadores a salirse del partido, a perder tiempo, a interrumpir, porque aparte es que les daban balones de oxígeno al Madrid. Te quiero decir que es que si tú al Madrid a esos jugadores les das de repente un tiempo muerto de 45 segundos para reagruparse, para recuperar pulsaciones, para poner las cosas en perspectiva, eso te lo va a aprovechar el Madrid, te va a pulir, lo va a aprovechar sobre todo en casa además. No entiendo esa obsesión por querer detener el tiempo y querer alargar una cosa cuando tú vas a corriente, ¿sabes? Cuando tú vas nadando tienes que aprovechar el impulso, ¿no? Incluso no empezar a interrumpirlo y alargarlo y crear al final un descuento enorme o llegar con temblor de piernas, que es lo que le pasó al Bayern de Múnich y lo que pasó a otros equipos. Oye, casi le pasó a Nacho una que yo me vi bastante identificado en él, ¿no? Los que hacemos de la discreción nuestro modo de vida, se podría decir, nuestro encanto, ¿no? Como ha hecho Nacho en su carrera, y se vino arriba en esa última jugada que roban la pelota, salen en transición, se va ahí con Vinicius la pierde y entonces pilla a Nacho fuera de posición y es cuando cuelgan ese último balón al área, la que el asistente levanta el banderín, quizá antes de tiempo, el árbitro pita, quizá antes de tiempo, y entonces ya pues se queda un poco parado Lunin, parado Militao, ¿no? Y marca el gol, último polémica del Bayern de Múnich, pero hubiese sido muy cruel con Nacho, ¿no? Porque hubiesen sacado ese momento de decir, ¿a dónde va? Sí. ¿No? Si es la última. Sí, se vino arriba por una vez en su vida y casi lo paga caro. Le ha pasado una vez al Madrid, le pasó, me acuerdo, en el partido aquel famoso contra el Barça, que Messi acaba celebrando el gol con la camiseta, pues que de repente salieron al ataque Marcelo, Kovacic y alguno más, y perdieron la posición, Sergi Roberto aprovechó y gol de Messi. No quiso hacer la falta Marcelo ahí porque tenía amarilla. Exacto. Y estaba con 10 en Madrid ya, pero claro, era clarísima que tenía que hacerla, en la última jugada. Pero sí. Y luego lo que es el fútbol a veces y no triunfar en un equipo, por ejemplo, me llamó la atención, y cuando salí del campo estaba todo el mundo eufórico, todo el mundo en la Castellana, todo el mundo, bueno, saliendo cada uno de sus puertas del Bernabéu en un estado de auténtica emoción, y de repente aparece a mi lado Altintop, el que jugó en el Madrid, de Mourinho. Pero lo reconociste porque llevaba la camiseta puesta todavía. ¿O? No. Yo creo que fui, de verdad, el único que le reconoció de todo el Bernabéu. Claro. Yo, pero ¿cómo puede ser que nadie, en este momento de euforia, a un exjugador que pasa a tu lado, que está en toda la vorágine de la Castellana, nadie le haga caso, nadie le salude, nadie le reconozca? Y lo que es pasar de puntillas por un equipo a veces, ¿eh? O sea, lo que no calar
Y digo, llega a aparecer por ahí, no sé si meca y sale a hombros. ¿Jaime? O sea, llega a aparecer Jaime y se le lleva como al cielo con él, al cielo. Pero Altintop fue, o sea, a mí me hubiera dolido como jugador, o sea, como salir ahí y digo, no puedo creer que nadie me haya ni saludado, ni reconocido, ni chocado las 5. Impresionante. De hecho, cuando has dicho Altintop, yo primero lo he asociado a Altidor. No había un delantero de Estados Unidos. Josie Altidor, que era estadounidense, estuvo sí, en el Villarreal. que jugó en el Villarreal. Pues imagínate, Altintop, el recuerdo que ha dejado en nuestra memoria. Pero vaya semana de Jaime, ¿eh? Primero el fin de semana pasado el Madrid campeón de Liga, luego se clasifica para el final de Champions y el Depor, el otro equipo de su vida, eso, y el Racing encima gana, ¿no? El Racing en playoff. Sí. Pero impresionante. El año de Jaime. Este va a ser el año de Jaime. Y ¿sabes qué ocurrió? Mientras tú salías del Bernabéu y te cruzaste con Altintop, en el plató de Movistar estaban comentando el postpartido, ¿no? Y vieron cómo Rüdiger, en un bello gesto, cogió la famosa silla con la que Álava celebró el gol de Benzema, uno de los 3 goles que marcó Benzema el PSG, me parece que fue aquella noche, ¿no? La silla de Álava, y cogió la silla, se la llevó a Álava, que como todo el mundo sabe está lesionado, y entonces Álava levantó la silla, ¿no? Para euforia del Bernabéu. Pusieron estas imágenes y Jorge Valdano, el referente, Jorge Valdano, comentó, pues alguien escribió después de lo de Álava que quizá levantó la silla porque escuchó Illa, Juanito, no, Illa, Maravilla, algo así, pensó que era silla, algo así. He contado mal mi propia teoría de la silla. Pero y todos se rieron. Has conseguido que Valdano sí. tenga cero carisma, ¿eh? Es impresionante, Enrique. ¿Cómo? Y todos se rieron, ¿no? Y pensando, qué gracioso es ese alguien, ¿no? Alguien. Y yo pensé, por fin soy alguien, ¿no? Después de esto. Y lo mejor es que en el plató estaba también comentando Santiago Cañizares. Santiago Cañizares, que si no recuerdo mal, un día también contó esa teoría ahí como si fuera cierta, ¿no? Real, ¿no? Que ya en ningún momento mi intención era expandir un bulo con esto. O sea, sí, claro, puedes ir de gira en las universidades con ese caso práctico sobre cómo crear fake news, ¿no? Sí. Empezar con una broma en un artículo que la gente no pille la ironía, que luego empiece la gente de repente a decir que es verdad y el teléfono escacharrado poco a poco se va convirtiendo la máquina la máquina del fango, la leyenda. La máquina del fango deportivo, ¿no? Un poco. La máquina del fango. Pero sí, hombre, Guti ya lo dijo en el Chiringuito, ¿no? Ese mismo año lo dijo Guti. Es que es una buena frase, ¿eh? El Guti ya lo dijo en el Chiringuito, es que tiene todos los elementos ahí para... Pero tú imagínate las cosas que habrá escuchado Josep Pedrerol en ese plató, ¿no? Que todo sí y tal, que cuando contó Guti eso, ¿no? Que Álava levantó la silla porque había estado todo el año confundiendo el Illa con silla, ¿no? Pedrerol dijo, no, tío, no, hasta aquí, o sea, esto no es posible. José María Gutiérrez, Guti, también me recordó la libreta que una vez Fredo Relaño, también comentó esta teoría de la silla, pero se la atribuyó a Hugo Ballester, sí, compañero de Hugo, COPE, famoso Hugo. que es verdad que me han confundido con gente peor a veces, pero ahí queda. O sea, las mejores mentes del entorno del Real Madrid ya han hecho referencia sin saber quién soy a la teoría de la silla. Me parece el gran logro de mi carrera. Sí. Luego, Enrique, también en la semifinal del Madrid, ya cerramos el capítulo madridista, también creo que se le ha dado poco mérito al momento de Modric. Que Modric, yo no sé si la gente... O sea, yo no sé si esta temporada Modric ha jugado menos para mí de lo que merecería. Porque yo creo que Modric, cuando ha jugado, lo ha hecho bastante bien. Lo que pasa es que desde el principio ha tenido pocos minutos. Porque la gente cree que ya... O sea, porque todos... A lo mejor
también Ancelotti piensa que necesita un relevo, que hay que dosificarle, que me parece todo muy legítimo. Pero yo creo que no es que haya jugado poco porque haya jugado mal, sino creo que ha jugado poco y de ahí se le ha visto poco, pero cuando ha jugado ha estado muy bien. Yo no noto a Modric, quizá no tiene esa frescura de piernas, no tiene ese explosivo cambio de ritmo que tenía antes, pero la recuperación que hace de cabeza en el primer gol es de jugador enorme. Ya es el dilema, ¿no? Es el dilema en estos casos. ¿Ha jugado bien y merecía jugar más? ¿O ha jugado bien porque ha jugado poco y lo han dosificado para estar bien, ¿no? Que exacto. Quizá pueda... Un poco lo que le pasó a Xavi en la última época con Luis Enrique, también. Mira, ahora que hablaste de Luis Enrique, Javier, y que antes has hecho referencia a los expected goals, ¿no? Luis Enrique sacó el tema para justificar un poco la eliminación del PSG contra el Dortmund, que es verdad que tuvo 6 tiros al poste en la eliminatoria, el PSG, que no marcó ni un gol, ni en la ida ni en la vuelta. Pero, y esto de los expected goals, Javier, más allá de este caso concreto, a mí me parece una estadística muy tramposa por una cosa, porque no tiene en cuenta el contexto del partido. O sea, quiero decir, si el PSG marca la primera ocasión que tiene en el partido, probablemente al final haga menos expected goals porque tiene que atacar menos, ¿no? El resto del partido, pero haya sido, no sé, mejor al final, ¿no? Quiero decir, si el Dortmund hubiese necesitado marcar más goles, quizá también hubiese tenido más expected goals, ¿no? Pero quiero decir que sin el contexto de cómo va el partido, ¿no? Porque en el fútbol generalmente el equipo que ataca es el que necesita marcar, que este es otro tema que se puede sacar de por qué pasa esto, ¿no? No tiene ningún sentido. Como no tiene ningún sentido el término de la posesión, que parece que ya lo hemos superado un poco, ¿no? Es decir, que no es la verdad absoluta, ni de los pases dados, que hubo una época que era en la nueva religión, el dogma era contar los pases de cada equipo, ¿no? Y me gusta cómo algo en teoría tan frío y tan racional y científico como el data, ¿no? Los expected goals, se está usando también un poco de la misma manera para prolongar esto que solo tiene el fútbol respecto a cualquier otro deporte, que es el merecer, ¿no? El merecer algo. Y estoy bastante a favor de que usemos lo nuevo para mantener esta tradición quizá absurda que tiene el fútbol de hablar de merecimientos. Sí, estoy de acuerdo contigo, que lo de los expected goals, claro, es un poco, va antes condicionado por la situación y cambia mucho, efectivamente. Hay que tenerlo, debería ser considerado eso, pero a mí no me parece que el PSG jugara tan bien. Es verdad que tuvo esa mala suerte de encontrarse varios postes que probablemente es raro que se fuera sin ningún gol en la eliminatoria, pero el que ha quedado un poco señalado es Mbappé todo, ¿verdad? Que raro además cómo se ha ido. He notado como algo desinflado todo el anuncio de Mbappé. Yo creo que ha pillado a unos y a otros sin ganas ya. Qué eliminatorias más pobres ha hecho Mbappé. O sea, que más me estaba fijando especialmente en él en momentos del partido y mal, le he visto muy, muy mal, muy poco entonado, incluso, no sé, sin esa energía, ese desborde físico que él, o sea, esa superioridad física a veces él demostraba de arrancadas, ese cambio, no lo he visto a Mbappé reconocible. Sí, un poco extraño, sin encontrar el sitio, ¿no?, donde hacer daño, no sé, sí, un poco decepcionante. Tampoco contra el Barça estuvo especialmente brillante, aunque marcó. Y bueno, vamos a ver, ahora ya ha hecho el anuncio oficial, que no seguirá en el PSG, y ya hablaremos del temita, ¿no? Ya hablaremos del temita, sí. Porque ahora, Javier, estás concentrado, como tú dices, en la ensoñación, en visualizar ese viaje a Londres, ese plan para esos días, esa final. ¿A ti te gusta eso? ¿A ti te gusta eso de tener como una cita tensa en el horizonte? Yo te digo que a mí no. Yo estoy muy contento porque mi equipo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer esta temporada. O sea, lo hizo subir. Estoy experimentando algo desconocido
que es subir el primer fin de semana de mayo. Entonces yo me he ahorrado todo el sufrimiento del último mes de la liga, todo mayo, y todo el sufrimiento de las 4 semanas de playoff que podríamos haber jugado en junio. O sea, son 2 meses que no sé muy bien qué hacer también, Javier. Entonces me he puesto a buscar actividades que hace la gente de bien, o sea, la gente superior, sí. cuya vida no depende del fútbol, ¿no? De esta cosa, no gente que no está aborregada como nosotros, Javier, con el fútbol. Y a ver si te parece, he visto cosas, esto es en serio, en la esquina de la calle donde vivo, vi un cartel que ponía ven a descubrir el mermaiding. Mermaiding, ¿sabes lo que es el mermaiding? ¿Sabes qué es el mermaiding, Javier? No me lo estoy inventando. Pues algo de sirenas. Sí, claro, muy bien. ¿Cómo se nota que sabes inglés? Resulta que es un ejercicio que se está poniendo de moda, que es ponerse una cola de sirena o tritón artificial. Imagino que tienen 2 modelos ahí a elegir. Y moverte, pues, según te lo indique el entrenador, ¿no? Sigue nadando, tanto en espacios abiertos como cerrados. O sea, generalmente se realiza en apnea, buceando, y dicen que esto es muy bueno para la zona abdominal, las piernas, los glúteos, que es algo que me interesaría también, y que es algo que se está poniendo muy de moda en todos los sitios. Y bueno, imagínate, para llegar a Castellón, si se ha tenido que poner de moda antes en otros sitios, en mermaiding, ¿tú esto me lo recomiendas? Estoy dudando, ¿eh? Yo creo que deberías ir y escribir una pieza para el periódico o para tu siguiente libro sobre esto, porque creo que puedes Enrique Bester puede hacer es un trozo de barro en el que tú puedes solo hacer una obra de arte con ello, Enrique. O sea, puedes moldear lo que tú quieras te va a dar tanto juego, va a ser tal impacto. La imagen de Enrique Bester enfundado en una cola haciendo de sirena es tan poderosa que yo creo que no puedes dejar pasar esta oportunidad, Enrique, como hay trenes que no puedes, solo pasa una vez en la vida. Es un poco descubre el mermaiding, ¿no? Y vas allí y empiezas a hacer el tonto un poco. Sí, de merma, ¿no? Y como pensando que va de eso, el tema de mermados, ¿no? O que, no sé. He visto más actividades para este mes de junio, o sea, un vermut creativo de encuadernación en acordeón. O sea, ¿esto cómo lo ves? Quizás demasiado pronto, o sea, a las 10:30 de la mañana empieza. Eso quizá. Pues empiezan fuerte los vermuts, en Castellón. Sí, sí, que es verdad, eso no lo había pensado yo. Algo de... Mira, esto se ajusta más. Un tardeo creativo de pintura y transfer en posavasos, que eso no sé qué significa, muy bien. Transfer en posavasos igual es como fichar en servilleta, ¿no? Un poco lo que hizo Messi. con Messi, quizá. Transfer en posavasos. No sé, o sea, tengo ganas de dejar de perder el tiempo con el fútbol y hacer cosas útiles, ¿no? También Zidane fue con una servilleta, ¿no? Me acuerdo que le escribió Florentino en una cena de FIFA o algo así, que si quería ser jugador del Madrid, y se la pasó a Zidane. ¿Cuántas cosas han pasado con una servilleta, Pensaba que me ibas a decir que también Zidane se apuntó a encuadernación en acordeón. Sí. Estaba viendo el... Bueno, Zidane lleva un tiempo bastante libre, lleva 3 temporadas sin entrenar. Es curioso la decisión de Zidane, ¿verdad? Que además siempre ha sonado para el PSG y nunca acaba de darse, pero nunca acaba ni de sonar con fuerza. Sí. ¿Viste el vídeo que estaba viendo el Madrid-Bayern de Múnich, ¿no? Y cuando remonta el Madrid hace un gesto así con la mano, como diciendo, ¡guau! Un poco como el que hizo con el gol de Gareth Bale en la final, aquella con el Liverpool. No sé, pido a los oyentes si me pueden proponer planes, ¿no? Para familiares, a poder ser, también irían bien, un poco, para estos... Yo claro, es que hasta mitad de agosto mi equipo no va a tener un partido que importe. Entonces, tengo que llenar ese vacío con algo. También te digo que cada semana que me ahorro de luchar por un ascenso, etcétera, es una semana de vida que gano también, ¿no? O sea, que en el futuro también necesitaré este tipo de actividades para mayores. Eso te define mucho, Enrique, eso, Cada semana sin luchar, en general,
cada semana sin tener que esforzarte, es un triunfo. Hombre, es que esto también te lo quería comentar. He visto, ¿sabes a partir de qué edad la ciencia considera ahora que somos viejos? 36. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Viejos, no digo adultos. Digo viejos. Esto es un estudio que ha hecho un equipo de científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y que se ha publicado en la revista Nature Medicine, donde dan la respuesta exacta para determinar la etapa de vejez, ¿vale? Han estudiado el plasma de 4.000 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 95 años. Pues bien, los resultados del estudio han determinado que es a partir de los 78 años, cuando se ingresa en la vejez. Vale, vejez, vale. Términos biológicos. Vale. Es que yo creo que igual me tiene que investigar la ciencia a mí, porque yo me siento viejo desde yo qué sé, desde que echaron a Valdano en el Madrid, ¿no? Cuando llegó del Bosque esa vez, interino, ahí ya perdí la inocencia con el fútbol, Javier, con 13 años, 12 años, que también intuyo que este tipo de estudio es un poco para preparar el terreno para que sigamos trabajando hasta los 78 años, ¿no? Es un poco que veo ahí, no lo sé, o para que Luka Modric tenga argumentos, ¿no? Para decirle al Madrid, oye, págame más, que si me quedan años aquí por delante. No lo sé, 78, Puedo estar haciendo ahí encuadernación en acordeón hasta el siglo que viene. Hablando de un poco de estudios biológicos y de poder engañar a la ciencia y al ojo no experto, he leído, no sé si ha saltado una noticia hoy, que el Dinamo de Bucarest fichó a un jugador, un ex canterano del Barça, Edgar Ye, y que ahora sospecha que en realidad el que ha jugado unos meses ha sido su hermano gemelo, Edelino Ye. Es una buena historia, Hombre, es que, a ver, todos conocemos hermanos gemelos, ¿no? O casi todos. Y todos sabemos que alguna vez se han visto tentados, ¿no? Quizá de suplantarse en exámenes, ¿no? O en otro tipo de situación, erótico-festiva, se podría decir, ¿no? Conozco alguna historia. Pero claro, yo creo que esta es la típica noticia que es graciosa, pero que igual esconde un drama detrás, ¿no? Algo así. Que el hermano A tenga algún problema y el hermano B ha dicho, pues voy yo un poco ahí para salvar la situación. No lo sé, es una teoría que tengo. También han dicho que tienen la sospecha, ¿no? Que todavía no se ha descubierto. Sí, pero es que por lo visto tira un poco del hilo y resulta que hay indicios un poco claros, que por lo visto el hermano bueno, por así decir, está operado la rodilla. Ajá. Y en el que tiene el Dinamo de Bucarest no se le ve ningún rasgo ninguna cicatriz ni nada de operación en la rodilla. También creo que... ¿Se llama Edgar, el bueno? Edgar y Edelino, claro. el gemelo. A lo mejor que también creo que no tenía carnet, como que no quería nunca enseñar el carnet de conducir, que, bueno, no sé, como que hay varios indicios que no sé si son suficientemente... no sé si son una prueba que implique, más allá de la duda razonable, la culpabilidad de estos, pero sí. Este es un caso para Pacheta y Mendilibar. Pacheta y Mendilibar, efectivamente. Que de hecho, también, no sé si te acuerdas, también que hubo otro caso muy sonado, fue de Taribo West, que dijo el presidente del Partizan, que había llegado, que realmente tenía 42 años, no 29 como proclamaba. Pensaba que tenía una diferencia brutal, era.
Sí, sí. Pensaba que tenía un hermano que era Taribo Este, ¿no? En lugar de Taribo Oeste. Sí, era, sí. era sí. No, pero esto, cuando hagamos la serie de Pacheta y Mendilibar, habrá un capítulo de que vayan a Rumanía a investigar esto, ¿no? Y le llamen Edgar, ¿no? A este, no se gire, y le digan su nombre verdadero, ¿no? Y le pillen así un poco absurdamente. Qué buen papel ha hecho Mendilibar, con los Olympiacos. Cuidado. Sí, la final de la Conference. Es uno de esos partidos que voy a ver con el espíritu hippie, ¿no? De que me da igual, paz, quinoa, lo que haga falta, no pasa nada. Será la final de la Conference y la final de la Europa League con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que ya solo le queda un partido de Bundesliga para acabar sin derrotas, y que está siendo increíble los partidos que está salvando al final, sí. ¿no? Al final. Y que además creo que el hecho de que casi de no ser por Joselu en la final de la Copa Europa hubiera sido Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, habría todavía dado más valor a la liga conseguida por Xabi Alonso con el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Sí. Hace mucho que Ramón J. Flores no habla de la Bundesmierda, ¿eh? ¿Recuerdas el término que tanto nos gustaba aquí en el podcast? Pues este año no se puede decir nada. Pero ojo, los entrenadores españoles, también en la Premier. O sea, en la Premier ya han anunciado los 5 nominados a managers de la temporada, y 4 de ellos son españoles, ¿eh? Está Jürgen Klopp, que es alemán, y luego está Mikel Arteta, Unai Emery, Pep Guardiola y Don Andoni Iraola. Javier, es que este podcast no se cansa de acertar, ¿eh? También es verdad que, igual que Ramón hace mucho que no habla de la Bundesmierda, yo hace mucho que no hablo de Abde, ¿no? Que Abde es mejor que Dembélé, pero bueno, todavía espero que marque algún gol ahora en las últimas jornadas y decirlo. Sí, y también dicen que Lopetegui va a ir al West Ham, ¿no? Sí, he leído, pero primero que ¿dónde iba a ir? Que le hicieron al Milan, ¿no? Que la afición, digamos que le hicieron boicot. ¿Y por qué eso? ¿Por algo? Sí, no, además decían Lopetegui, que hicieron como una especie de campaña, y además decían pues que Lopetegui no tenía el cartel que el Milán merece como entrenador, ¿no? Esto. Y tampoco sé yo si el Milán está mucho para exigir de un tiempo a esta parte, ¿no? Que tampoco ha tenido entrenadores muy conocidos o muy llamativos, ¿no? Muy espectaculares. Pues no sé, ya se apañarán, ¿no? Que se hayan puesto dignos de repente con Lopetegui, parece. Yo creo que aquí Don Fútbol actuará de alguna manera u otra, ¿no? Habrá un West Ham Milan en alguna competición en algún momento dado, o Lopetegui y eliminar al Milan será una dulce venganza, porque Don Fútbol nunca descansa. O sea, aunque yo estos meses piense que ya estoy relajado, Don Fútbol está siempre ahí. ¿Recuerdas que te hablé de, cómo no, de la parada de Gonzalo Cretaz, del portero del Castellón, que para un penalti en la última jugada del partido para el ascenso del Castellón? Pues lo entrevisté esta semana para el periódico Mediterráneo en Castellón, y me contó cosas, una de Don Fútbol clásica, que él es portero desde niño, y me contó que en los torneos, cuando iba a jugar un torneo con él en la cantera de Valencia, alevino, infantil, cuando había tandas de penaltis, siempre lo quitaban y metían al otro portero para los penaltis, porque no se fiaban de él. Y luego, pues 15 años después, pues para el penalti de su vida, el mismo niño que quitaban de penaltis. Y también me contó un poco ese duelo con Pedro León, que hablamos, que el lanzador del penalti era Pedro León. Y aquí como aplicamos, bueno, yo qué sé, lo típico ahora lo hacen todos los equipos, ¿no? Analizar el lanzador. Él sabía que Pedro León, de los últimos 7 penaltis, había tirado 6 a ese lado y el otro por el medio, ¿no? Pero claro, él pensó, último minuto, Pedro León, que es un tío que las ha visto de todos los colores en el fútbol, él sabrá que yo sé que los tira ahí, ¿no? Entonces empezó ahí otro duelo un poco psicológico. Sí, como lo del pasillo, ¿no? Claro.
lo que tú decías del pasillo, empiezas tú mismo llega un momento en el que puedes empezar a entrar en bucle pero él sabe que yo sé, entonces él va a hacer lo que él iba a hacer inicialmente, pero todo sabe que yo he pensado eso, entonces va a hacer lo contrario y así entras en un bucle, sí. Correcto. Pero que al final se dijo a sí mismo, me tiro a donde dicen los datos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Me gustó mucho eso, mezclando, ¿no?, el análisis y la providencia. Que al final sí, pero además hay un caso ahí que yo también creo que haría eso, que es decir, mira, yo me tiro hacia el lado que los expertos, o sea, que los datos dicen que tira, ¿no? No quiero nunca claro. Que la gente piense que no hice los deberes, que no estudié para donde tiraba habitualmente los penaltis Pedro León. Yo me tiro hacia el lado que los suele tirar y lo intento y ya está. Eso se lo dije yo, digo, así, hombre, si te lo meten, te ahorras la bronca del entrenador de porteros, del analista de datos y del entrenador y del presidente, ¿no? Entonces, ahí por lo menos... Hombre, con Bulgaris, que es un obsesionado de los datos y demás, te tiras al otro lado y no te lo vas a perdonar nunca. En cambio aquí... Claro. Que lo que te he dicho antes de que los equipos dejan de atacar cuando tienen una ventaja. Bulgaris en un podcast comentó que le hizo mucha gracia. Claro, él viene de otro deporte, ¿no? Viene más del baloncesto y demás. Que le hizo mucha gracia en la eliminatoria de playoff que jugó el año pasado el Depor contra el Castellón, que fue espectacular, acabó con un 4-3 ahí, muchos cambios en el marcador, que a él como espectador le hacía mucha gracia que el equipo que se ponía en ventaja automáticamente dejaba de atacar, ¿no? Y entonces como que daba la posibilidad al otro de voltear el marcador. Y de hecho, este año tiene un entrenador que no deja de atacar, aunque vaya ganando, ¿no? Que sigue y demás. Y que entonces, claro, quizá en ese caso la estadística de expected goals pues tenga más sentido, ¿no? En equipos que juegan así, pero bueno, sí, historias que pasan. Hablando del Depor, Javier. Que fue el año pasado fue el error de el portero del Depor, Macay, ¿no? Sí. Sí. Un par de errores, doble error. Pero hablando del Depor y de cosas más alegres para los aficionados del Depor, subió con un gol de Lucas Pérez, que tiene una de las historias de los últimos años del fútbol español, ¿no? Que estaba en primera división, renunció a un contrato importante para volver al equipo de su infancia y subir a segunda división. Lo ha conseguido este año, marcó de falta el 1-0 y es uno de los que aparece, Javier, en el informe plus que han hecho de Yalmiña, que estuve viendo el otro día. No sé si lo has visto. No lo quería ver esta semana, pero no he podido aún, pero me han hablado muy bien de él, del documental. Está chulo. Se ve gente que idolatra mucho a Yalmiña, como el propio Lucas Pérez, que sale ahí. Pero nuestro Javo, Javier, Javo Irureta, que era el entrenador de Yalmiña durante un tiempo en A Coruña, a Javo se le nota que con Yalmiña no tenía muy buen feeling. Bueno, de hecho, Yalmiña le pegó un cabezazo en un entrenamiento, por lo que sea, ¿no? De hecho, quizá también ayude a orientar los recuerdos de Irureta, que también dice, por 1 milímetro no me pegó en la nariz, algo así, el puñetazo, que no sé si, incluso criticando la falta de precisión de Yalmiña en aquello, pero bueno, muy recomendable el informe. Tú tienes jugadores, es que por el Depor han pasado una cantidad de futbolistas que es increíble, ¿eh? Que yo como aficionado del fútbol, si fuera el Depor diría, mira, nos dejaron con una deuda muy grande y hemos pasado unos años, pero aquellos años disfrutamos mucho, ¿no? O sea, porque tú, no sé, era como casi un All-Star de Brasil a veces, unas temporadas, y luego jugadores de un rendimiento impresionante. ¿Tú tienes algún favorito de esa época del Depor? Yo creo que Mauro Silva, ¿no? Mauro Silva a mí, que siempre he jugado como por el medio, Mauro Silva me parecía un jugador que era... que daba gusto ver además que hiciera una carrera en el Depor, viniendo de ser campeón del mundo, que fuera un hombre de club, que no sonara para irse a otro lado. Mauro Silva me encantaba, ¿no? Además era un jugador como serio, ¿no? Dentro de toda la fantasía brasileña,
de jugadores que iban y venían, más inconstantes, de calidad, pero pues Mauro Silva representaba un poco lo contrario, ¿no? El orden, la tranquilidad, el rigor táctico, la dureza sin perder la nobleza, ¿no? Y Mauro Silva me encantaba. Ahí cuando ficha ya el Miña al Depor, Lendoiro está buscando y lo explica, ¿no? Replicar el cuadrado mágico que era Flavio Conceição y Almiña, Rivaldo, Luisao. Y tienen la mala suerte o la desgracia que apenas pueden jugar juntos, porque juegan un Teresa Herrera espectacular y Rivaldo, el Barça ficha a Rivaldo, entonces, y como que les desmontan el plan un poco. Pero sí, que Rivaldo además, claro, ese efecto dominó, pagan la cláusula de Ronaldo, el Inter de Milán por 4.000 millones o algo así, entonces automáticamente el Barça va por Rivaldo, ¿no? Ah, sí, por mí. Que de hecho me acuerdo no recordaba que era el mismo año. Sí, me acuerdo, fue acción-reacción y me acuerdo de hecho que estaba viendo las noticias y decían, Rivaldo ya, esa frase que me gusta mucho, de ya ha recogido sus botas a taquilla, ya ha dicho adiós a sus compañeros y a los trabajadores del club. Sí. Como de que estaba ya hecho el fichaje. Sí. Pero aquí, en la paradoja de ese Depor de grandes fichajes, yo creo que mi jugador favorito era Fran, que era el de la casa. No sé si porque yo era zurdito, jugaba en banda. Era un jugador muy mío, ¿no? En el sentido de que no era rápido para jugar en banda, pero técnicamente era muy bueno, que sabía asociarse. Y además, a mí me encantaba Fran y además que estuvo a punto de fichar por el Madrid. Bueno, de hecho fichó por el Madrid. Y es una de esas cosas que como aficionado te frustra porque lo viste cerca, contabas con que fuera de tu equipo y luego por el Depor lo recompró, por así decir. Luego llegó Balic, no sé quién sería. Pero hubiese mezclado Roberto Carlos con Fran, vaya banda, porque Fran ahí metiéndose más por dentro y demás. Pero bien. Y Nico, el hijo de Fran, se ve que tuvo un tramo bastante bueno en el Oporto este año. Se ve que ha estado jugando bien. Sí, empezó jugando muy poco con Sergio Conceição, luego ha acabado jugando, que un poco se ha hecho a la dureza que exige Conceição y un poco ha ido entonándose y teniendo más protagonismo. Lo que pasa es que no sé yo si va a dar un salto a otro club ahora o el Barça se plantea recuperarlo o no. No todo claro. A mí me gustan estos jugadores que físicamente tienen poco que ver con su padre, ¿no? Que me pasa con Kluivert, ¿no? Con Justin Kluivert, que estaba jugando bastante bien en el Bournemouth de Iraola, que acaba de renovar Iraola, por cierto, hoy mismo. Y que es muy diferente, ¿no? Como era su padre. Su padre era un jugador alto, espigado, y Justin Kluivert es más pequeñito. Y Fran y Nico un poco lo diferente, ¿no? Fran era más, no es que fuera bajo, pero era más pues extremo, más. Y Nico es muy grande, un centrocampista muy alto. Y estos cambios de físico me parecen llamativos. También pasa un poco con Marcelo, ¿no? Que su hijo está jugando en el Madrid, que ha firmado un contrato profesional hace poco y es delantero y como grande además, con apenas siendo un adolescente, ya es más grande que su padre, ¿no? Entonces me hacen gracia estos contrastes padre-hijo. Sí, o Busquets padre, Busquets hijo, ¿no? Pero sí. Yo creo que Justin Kluivert y yo debemos ser los únicos dos hijos más bajitos que los padres, ¿no? Un poco. Va en contra de la evolución humana eso, un poco, no lo sé. Pero... ¿Tu padre es más alto que tú? Sí, 1 centímetro o 2, o sí, algo así. Según mi madre era porque de pequeño me puse enfermo y me dieron mucha cortisona. O sea, mi madre siempre me exculpa de cualquier cosa, ¿no? Sí. Siempre me justifica en todo. Pero sí. Bueno, ahora como se está haciendo viejo y quizás se encorve un poco, ¿no? Y quizás yo pueda ahí adelantarle, ¿no? Pegarle sorpaso a última hora. No lo sé, pero lo de Nico, el hijo de Fran, creo que lo miré cuando la eliminatoria del Oporto contra el Arsenal, que jugó muy bien, y me parece que el Barça lo vendió, pero tiene una parte de los derechos, no sé si el 30 o el 40%, sí, algo así,
y tenía como una opción de compra, pero bastante cara. O sea, recuerdo de verla y decir, pues eran, no sé, más de 20 millones seguro, 20 o 30 millones. Sí. Entonces, o sea, no puede hacer un poco lo del Madrid, ¿no? Quizás es muy del Madrid, por ejemplo, con lo que hizo con Fran García, ¿no? Ya. Que claro, pagas algo, pero... Ya, lo que no sé es si esa opción de compra de 30 millones, digamos, se resta los porcentajes que tiene o no. Aunque conociendo al Oporto, como suele negociar, no lo sé. Pero no sé, a mí es un jugador que me encanta como... Es verdad que en una etapa en el Barça quizá le faltaba un poco de atención a veces, aunque parezca extraño, ¿no? Pero me parece que presenta el pase, o sea, me flipa cómo presenta siempre el pase con la fuerza adecuada en el perfil bueno de su compañero. Me parece un jugador muy inteligente. Y hablando de Busquets, para jugar ahí donde Busquets, yo creo que al Barça le hubiese venido bien. No sé, es verdad que es fácil decirlo ahora que Oriol Romeu no ha salido bien, ¿no? Pero a mí me extrañó que se lo quitaran tan pronto de encima. No lo sé. Bueno, veremos qué hace, cómo va la carrera de Nico. Javier, veremos quién baja a segunda. También ya sabemos Almería y Granada. Y está el Cádiz ahí resistiéndose. No sé, es que necesitamos un poco de picante para las últimas jornadas. Aunque evidentemente los aficionados del Celta y demás no estarán de acuerdo con esta afirmación. Pero es que se puede quedar un poco, el final de temporada, un poco muy de luchas menores. Sí, también decía alguien otro día que este año merecen bajar 10 y no le falta razón, ¿no? Porque ha habido pocos equipos por abajo que hayan mostrado algo, ¿no? Que hayan tenido un cambio de imagen muy radical o que hayan tenido una segunda vuelta y que estén ahí un poco intentando salvarse, que esas son siempre un poco épicas, ¿no? Cuando el equipo empieza fatal, pero luego con un cambio de entrenador o con un par de incorporaciones de repente da un lavado de imagen y sueña con la permanencia, ¿no? Nos ha dado muy poco esto en general. El Cádiz de mi infancia siempre, yo recuerdo, siempre parecía que iba a bajar, pero al final era muy del milagrito ahí con Irigoyen de presidente, me parece. Quizá lo recuerde especialmente porque un año, en el 91, conllevó el descenso del Castellón, aquello, que marcó Kiko Narváez, súper joven, remontó el Cádiz contra el Zaragoza y se salvó el Cádiz, jugó la promoción de descenso del Zaragoza con Víctor Fernández, que se salvó y luego pudo ser todo lo que fuese Zaragoza, ¿no? Campeón de Copa, Recopa, etcétera, y bajó el Castellón. Quizá por eso lo recordé especialmente, no sé. Hay que tener cuidado también con las supersticiones en estos momentos de la temporada. Renaldiños, que muy buen nick para hablar del Depor, porque se refiere al Depor, ha recordado estos días que el Depor sube a primera en su día que se incendia parte de la grada de Riazor, con estaba Arsenio y demás, y por lo visto ayer se incendió parte del autobús del Depor al llegar por las bengalas de los aficionados y demás, y dice, ¿veis qué fácil era subir? Solo había que provocar un incendio. Pero hay que tener cuidado con esto. Y además fue efectivamente, eso fue el inicio del Super Depor, ¿no? Entonces a lo mejor ahora vienen, si queman algo más, empieza a ver ya el Depor llega a Champions, empieza a haber remontadas al Milan, ¿no? Entonces hay que empezar a crear desde el fuego. El fuego purifica todo. Sí. Nos reiremos de esto, ¿no? De esta cábala, pero es parecida a los expected goals, ya te digo yo. Para mí, o sea, no hay mucha diferencia, Javier. Tengo una sección, aparte de decir que sigan enviando quién te gusta más, que algún día haremos, quién te gusta más, no sabemos muy bien cuándo, pero tengo una sección quizá nueva que podamos darle continuidad. La sección se llama Chistes Mal, sección Chistes Mal, porque mi hijo está desarrollando una habilidad para escuchar chistes y luego contarlos mal. Esto es muy... No sé de quién. Tú como Aldano. No sé de quién ha heredado esto. Quizá quiera decir que también vaya a ser más bajito que yo, siguiendo la involución natural de mi familia. Y esto resulta que claro, el otro día viene el tío y me dice, te voy a contar un chiste. Y yo, vale. Y vamos en el coche, y vamos todos, además, o sea, no se limitó a mí, a toda la familia. Y lo contó
tal que así, ¿vale? Dijo, el chiste. Primero, Sevilla. Segundo, Athletic de Bilbao. Levante Las Palmas. Chistes mal. Javier, la sección chistes mal. ¿No te ha hecho gracia la sección? ¿El chiste? ¿Chistes mal? O sea, el niño quería contar el chiste de Levante Las Palmas, pero no se acordaba muy bien. Y... vale, es que te he perdido más un momento. No es que no me haya hecho gracia, de verdad. No quiero yo no animar a Teo a la hora de chistes malos, que yo de pequeño los trabajaba mucho. O sea, no quiero yo que desfallezca en el... que no lo intente. Pero es que te he perdido un poco el sonido, de verdad. No, es que era así, yo creo. Yo creo que no has perdido nada. O sea, era chistes mal. Es la gracia de chistes mal, que parezca que has perdido el sonido. Sí, no sé, creo que mi padre, el origen de todo, le contó el chiste de Levante Las Palmas. Sí. Pero Teo no se acordaba bien. O a lo mejor fue tu televisión, ¿no? Que cuenta chistes malos también. Mira, es una tradición que he perdido, ¿eh? Ya tengo tan poco tiempo que ya ni le pido un chiste a la tele como hacía cada noche antes. Cuando que es algo muy exigente de trabajo, ¿no? Pedirlo. Es algo que reclama de ti mucha atención, ¿no? Que reclama de ti mucha atención, sí. Sí. Pues no sé, ahora tendré más tiempo, Javier. Y también para hablar contigo, no sé. Hablaremos la semana que viene, otra vez, ya quizá con algún otro descenso, quizá con algún ascenso también más, y con esa final de la Champions en el horizonte. Será divertido, Enrique, y tenemos además algunas cosas pendientes que tenemos que resolver en forma de quién te gusta más y de... ¿Quién dijo qué? Algún capítulo más así especial para los oyentes habituales. Sí. Te mando un abrazo enorme, Enrique. Un abrazo, Javier. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.